Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la media inglesa. Hoy, Ilie, traemos el vídeo de la bajona, el vídeo gris, el vídeo con nubes, porque hoy, aunque nos gusta mucho el tema de los fichajes, venimos a contaros por qué el próximo mercado de fichajes, con datos en la mano, no va a ser ni como nos cuentan algunos medios, ni tampoco como estábamos acostumbrados. Y antes de esto, Ilie, lo primero de todo, mira, me voy a bajar un poquito la cámara, y lo segundo, tengo que dar otra muy mala noticia con la que empezar, y es que me han dado cita en la peluquería para el día 19 de mayo, macho. Pues la verdad es que todos son malas noticias. Este vídeo es portador en sí de malas noticias. Tú tienes una mala noticia en términos de citas capilares y yo tengo otra mala noticia y es que hoy he salido a correr y me duele absolutamente todo. Hostia, ¿por dónde Sí. empiezan los dolores? Entonces, cuando he empezado a correr ya he empezado a sentir un dolor en el gemelo, pero esto minuto uno, o sea, ni siquiera ha sido una cuestión de, caray, me estoy empezando a resentir. No, ha sido empezar a mover el esqueleto y ya sentir O dolores. sea, O ha sido sea, una minuto predisposición uno. de tu musculatura, ¿no? Una predisposición de tu musculatura que ha dicho, para, ¿dónde vas, Michael Cuidado. Phelps? ¿Dónde vas, valiente? ¿Dónde vas? ¿Dónde A vas? ¿Dónde ver, vas? O sea, el me Usain tienes Bolt 2 meses sin blanco. mover. ¿Ya quieres ponerte a correr? Fantasma, ¿dónde vas? Antes de salir de casa a correr has hecho así y todo, ¿no? Y los vecinos te estaban mirando, en plan, ¿este quién es? Y luego tengo un tirón aquí atrás. Tengo un tirón aquí atrás dolorosísimo y ¿Qué has hecho? prácticamente no puedo moverme. O sea, si de repente me es muy rígido en este vídeo, no, en fin, no es porque tenga una escoba en el trasero, sino básicamente porque tengo un tirón aquí atrás. Pero es un calambre que te sube hasta las cervicales, ¿no? Porque ahora mismo, efectivamente, parece que te han metido una estaca en plena columna vertebral. O sea, estoy hablando con alguien que es como un poste. Y además, tu rango de movimiento cada vez se parece más al, Muy, al de Robocop. muy limitado, francamente muy Hostia. limitado. Pues es un vídeo que hacemos en unas condiciones, como ya veis, durísimas, durísimas. Precarias, me atrevería a decir que Eh, precarias. Y y ojo que no descarto precario, volver a salir mañana a correr. Cuidado que me he ido a las 7:30 de la mañana para evitar hostia, aglomeraciones. pues ahí está la clave. Y espera, y no las he evitado. Increíble. A las Seguía 7:30 de viendo. la mañana había mucha gente huyendo de algo. O sea, he Joder. salido a la calle y he dicho, ¿de qué está la gente huyendo? ¿Hay algún incendio? Había gente corriendo por todas partes, gente corriendo por la acera, gente corriendo por los parques, gente corriendo por las farolas, se estaban subiendo incluso en vertical, o sea, una cosa ¿Qué de dices? locos, ¿Qué me dices? En serio, gente subiéndose una encima de otra. de locos, de locos. ¿Te has unido tú a algún bollo de esos humanos? No, yo bastante estaba haciendo ya con soportar mis dolores y he dado una vuelta y a los 3, 4 minutos he vuelto a casa. Siempre me ha gustado mucho lo de llamar bollo al hecho de que todo el mundo se pone Sí, ahí en un montón humano. ¡Al bollo! Me encanta. es No muy sé de quién cole, es. es muy de cole. Bollo, bollo. Bollo, bollo. Y claro, siempre le toca. Al último sí que le tocaba el bollo. Pero al primero, mejor dicho. Bueno, Ilia, hablando de condiciones precarias, vamos a hablar del mercado de fichajes. Porque en los últimos días, ya os lo hemos contado bastante en los directos. En los directos, pues os hablamos un poco de la actualidad que hay en el mundo del fútbol, pero no le damos demasiada bola a un montón de rumores de fichajes que están saliendo. Y en este vídeo vamos a intentar explicar por qué. Y es que no creemos que el mercado de fichajes vaya a moverse en los términos que algunos dicen o incluso en los términos en los que estábamos acostumbrados. No decimos que no vaya a haber fichajes, pero en los últimos días pues se sigue hablando de fichajes como Paul Pogba al Real Madrid, Timo Werner al Liverpool, que si Kevin De Bruyne se podría ir por una cifra millonaria al Manchester City, que si Mbappé al Newcastle, en fin. Y todo ello no decimos que no vaya a ocurrir, pero sí que en este vídeo queremos deciros que las cosas en cuanto a fichajes no van a ser iguales, ni muchísimo menos, y muchas de estas ideas son una locura. Solo podría haber movimientos en este mercado, me refiero a movimientos importantes, ¿no? Por supuesto, movimientos de cesiones, intercambios, jugadores libres, pues habrá. La única forma de que se produzcan grandes movimientos es que alguien eche el balón a rodar. Es decir, que, por ejemplo, luego hablaremos de eso, pero si, por ejemplo, el PSG o el nuevo dueño del Newcastle o el jeque manso del Manchester City meten su dinero y hacen un fichaje de 100 millones de libras, pues ahí se echa un poco a andar la bola, ¿no? Entonces, imagínate, el Newcastle, ¿no? Tiene nuevo propietario, entonces ficha por 50 millones, 100 millones, yo creo que estamos en un mercado, es absolutamente imposible de pase. Entonces, imagina el Newcastle ficha por 50 millones a Coutinho, ¿no? Imagínate, locura absoluta, ¿no? 50 millones Coutinho. Bueno, pues el Barça de repente tiene 50 millones, entonces puede fichar a Lautaro más un jugador. Luego, el Inter a su vez puede fichar por 40 más otro y otro 30 y otro jugador. Entonces ahí se echa un poco a andar la bola. Pero si no,
Francamente es absolutamente imposible. Y de hecho, esa bola la has intentado empezar con el Newcastle y el propio Newcastle, que os vais a cansar de ver rumores al respecto, ya está filtrando la nueva propiedad a algunos periodistas que, oye, calma, que es un proyecto a 5 años vista, que de primeras no vamos a tener fichajes enormes. Pero bueno. Pero esto es evidente, ya lo hemos claro, dicho 300 veces. Claro, o sea, pero lo repetimos porque mucha gente nos pregunta al respecto. El primer punto aquí es que ni siquiera sabemos, ahora veremos por qué no habrá grandes fichajes en este mercado, pero es que ni siquiera sabemos cuándo será este mercado, ¿vale? O sea, el primer problema que tenemos es que no sabemos ni cuándo será, ni cuánto durará. Normalmente el mercado, lógicamente, empieza cuando acaban los contratos, ¿no? Los contratos, famosos contratos. El 30 de junio, pues el 1 de julio se abre el mercado y dura 2 meses, hasta el 31 de agosto. Aquí, ¿cuál es el problema? Que no tiene sentido abrir el mercado del 1 de julio al 31 de agosto si las ligas acaban el 30 de julio. Por ejemplo, no tiene ningún sentido. O sea, no vas a abrir el mercado cuando todavía estás jugando la temporada anterior. Así que el mercado no se podrá abrir hasta que se cierre esta liga. Y esta liga puede terminar a finales de julio. Con lo cual, una de dos, o estamos ante un mercado hiperreducido de un mes, ¿no? Del mes de agosto, oye, hey, hemos acabado la liga el 31 de julio, venga, ahora abrimos el mercado, venga, solo agosto. O bien, excepcionalmente, que yo creo que es lo que va a pasar, se va a abrir más tiempo, con lo cual la nueva temporada empezará a finales de agosto, excepcionalmente, y el mercado durará también septiembre. Entonces, agosto y septiembre tendremos un mercado. Pero, insisto, todo esto está en el aire. ¿Por qué? No sabemos cuándo habrá el mercado porque no sabemos cuándo acabará esta temporada. Y aquí también tenemos que tener en cuenta, esto lo hemos comentado muchas veces, la situación de algunos jugadores, que es que simplemente no sabemos si les van a hacer alguna especie de prórroga de sus contratos porque acaban el 30 de junio y en ese caso pues también el mercado de fichajes se tendrá que adaptar a nuevas situaciones. En fin, es una incógnita bastante grande. Pero vamos ya a comentar, Ilie, los factores externos. Esto sí, fijándonos sobre todo en Inglaterra, que es lo que a nosotros nos importa, los factores externos que ya nos indican que no va a ser un mercado de fichajes demasiado grande en este sentido, de grandes gastos, porque el contexto económico y social no anima a ello, ni mucho menos. Claro, es que en realidad estamos asistiendo a la tormenta perfecta contra los clubes ingleses, porque, ahora lo veremos, hay factores externos que juegan en su contra, es decir, factores que no tienen que ver con el fútbol, sino que son factores generales de la economía, factores concretos como es el COVID-19, es decir, cosas globales que ya venían de antes, el tema del COVID-19, y luego veremos que además hay otros factores concretos de cada club inglés. Comenzamos por estos factores externos que no tienen que ver propiamente con el fútbol. El primero es el Brexit, por supuesto, sí, porque a todo esto estamos con COVID-19, pero nadie recuerda que este es el último año, en teoría, yo creo que se va a acabar prorrogando, en que Reino Unido seguía unido a la Unión Europea. Oficialmente ya está fuera, pero no hay todavía una legislación propia de Reino Unido y no tiene pinta de que vaya a llegar a tiempo hasta finales de año. Hasta finales de año había tiempo para que Reino Unido negociara una salida ordenada con la Unión Europea. Ahora de momento es solo formal. Ahora de momento es solo formal. Y no tiene pinta de que vaya a negociar eso, con lo cual yo creo que se va a prorrogar al menos 6 meses. Quién sabe si un año. En todo caso, el Brexit pasará en algún momento del futuro. La OCDE, la Organización de los Países Más Desarrollados, ya preveía un crecimiento del PIB en Reino Unido del 0,9% en 2020 por culpa del Brexit, respecto al 1,4% que hubo en 2019. Y en 2021 dependerá de los acuerdos de salida con la Unión Europea, porque de momento ya hemos salido, sí, ya hemos salido, pero de momento siguen igual. O sea, de momento seguimos exactamente igual. Entonces, veremos qué pasa. Si al final tienen un modelo parecido al de Noruega, un modelo parecido al de Canadá, no lo sabemos. En función de eso, en 2021, la economía de Reino Unido pues se la puede pegar más o menos. O sea, puede estar en recesión o puede crecer al 0,3%. Claro, eso es con lo que venía ya del Brexit. Cuando no pasaba nada con el coronavirus, ya os avisábamos que el Brexit le iba a pegar bastante fuerte a la Premier League. Pero luego aparece en todo esto el coronavirus. Y atención a algunos datos que hemos recopilado, porque según el National Institute of Economic and Social Research de Reino Unido, el PIB del país podría caer en un 5% en el primer trimestre de 2020 e incluso si sigue la cuarentena entre el 15 y el 20% en el segundo trimestre. Y claro, es que esto tiene unas implicaciones directas fatales sobre la economía de los clubes, porque por supuesto ahora los consumidores tienen mucho menos dinero y unas prioridades básicas que hay que cubrir. Claro, estamos hablando de que el Reino Unido pues entraría
en una recesión, esto significa menos gente que compra merchandising, menos gente que va a los estadios o paga menos por ir. Esto, por supuesto, cuando pueda ir, por supuesto estamos hablando cuando pueda ir. Un descenso del turismo, esto le pegaría especialmente fuerte a los clubes de Londres. Por ejemplo, el West Ham llena, o sea, hay una parte importante del aforo y son turistas, pero pasa lo mismo con el Arsenal, con el Manchester United. Hay muchos turistas que van a ver partidos desde fuera. Todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar al menos a corto plazo, con lo cual esos son muchos ingresos que se dejan de percibir y por supuesto también le va a pegar a las empresas que patrocinan a los clubes, porque tú aquí llevas una marca en la camiseta, esa marca posiblemente le va a pegar bastante duro el COVID-19. Imagínate los coches, las ventas de coches han caído en picado. ¿Qué empresas de coches van a patrocinar a clubes? Es muy difícil. Y por supuesto le va a pegar al final a las familias y menos hogares que podrán pagar una suscripción a televisión, a Sky o a BT para ver los partidos. Y entonces eso significa que esas empresas podrán pagar menos por los derechos de televisión. Así que... Es que tenemos la situación que ya hemos visto primero del Brexit, luego del COVID-19. Y es que además en Inglaterra se paga con una moneda distinta, con la libra. Y esa diferencia con el euro ahora también puede pegar muy fuerte, porque hemos trazado aquí una comparación y a finales de 2015 la libra estaba a 1,43 euros. Pero es que ahora, el 20 de marzo, está a 1,08. Claro, esto ahora sales al mercado de fichajes y te encuentras que lo que antes te salía por un precio mucho menor, ahora estás comprando lo mismo, mucho más caro. Claro, porque los clubes ingleses ganan en libras, por supuesto, pero cuando fichan un jugador del resto de Europa donde se usa el euro, lo pagan en euros. Esto significa que han de cambiar la moneda. Entonces, cuando antes, por ejemplo, el Bournemouth, por decir algo, se iba a fichar un jugador de 20 millones de euros a España, ellos, en realidad, en sus cuentas estaban pagando 14 millones de libras. ¡Ey! Quiero fichar a este jugador, son 20 millones de euros. Ah, perfecto, al cambio 14 millones de libras. Perfecto, es como cuando vais de turismo, ¿no? Cuando vais de turismo a Inglaterra, ¿no? Que te conviene pues que la libra esté más floja. Esto duele mucho cuando estás viviendo, sobre todo en el Reino Unido, porque vas al supermercado y dices, qué barato todo. Bueno, súmale luego el cambio al euro y entonces ¡zas! Toma en tu cuenta. Entonces lo que decía es que el Bournemouth iba a fichar a un jugador a España de 20 millones de euros. En 2015, cuando alcanza su pico en la libra, al cambio eran 14 millones de libras. 20 millones de euros, 14 millones de libras. Ah, bueno, menuda ganga. El pasado mes de marzo, ese mismo jugador que valía 14 millones de libras, ahora al cambio son 18,5. Es decir, solo por la devaluación de la libra esterlina, el jugador, en lugar de valer 14, ya vale 18,5. Claro, esto al final, cuando fichas jugadores, te gastas 40, 50 en un mercado, estamos hablando de mucho dinero. Sí, sin duda. Además has dicho el caso del Bournemouth, me estoy imaginando a Jefferson Lerma. Pues claro, Jefferson o para ti, Jonathan. Eso sí, ya, Jonathan. Como tú veas. Cuando has dicho Jefferson me perdí un poco, claro, no sabía a qué te referías. Pero el bueno de los Lerma siempre sabemos que es Jonathan, aunque no exista. Pero ahora tendrías que comprar a un Jefferson Lerma más una pierna de Jefferson Lerma y antes era simplemente un Jefferson Lerma. Además de todo esto, también hay que hablar de la situación, como decías al principio, de los clubes a causa del COVID-19. Y aquí entra muchos escenarios en los que todos han sido bastante perjudicados los clubes de la Premier League. El primero es muy evidente y es uno por el que están luchando a capa y espada para intentar terminar la temporada, porque en términos de ingresos los clubes de la Premier League viven sobre todo de esto y son los derechos de televisión. Y ojo, porque están intentando una carrera a contracorriente contra el calendario y si no consiguen disputar esos partidos van a tener que renunciar a muchísimo dinero de derechos de televisión y eso, por supuesto, en el mercado de fichajes los mata. Sí, todos los cálculos afirman que en caso de que la Premier League no se acabe, los clubes de la Premier League, en total, sumado todo lo que va a perder cada uno de ellos, perderán más de 1.100 millones de libras. 1.100 millones de libras entre todos. Es una auténtica fortuna. El grueso de ese dinero que van a dejar de percibir, insisto, esto es si la Premier League no se acaba. El grueso de ese dinero que van a dejar de percibir es, por supuesto, los derechos de televisión, porque Sky y BT pues, no les pagarían lo correspondiente al tramo de liga que no se ha disputado. Estamos hablando de más de 750 millones de libras, una media de casi 40 millones por club, que no está repartido de forma equitativa, lógicamente, ahora lo veremos. Pero además de eso, además de los derechos de televisión, que hemos dicho, esos 750, hasta 1.100 millones de libras
¿A qué se debe el resto de pérdidas? Ingresos el día de partido, evidente, ¿vale? No vas a poder vender entradas, ni hospitality, ni todos los ingresos que tienes el día de partido, bebidas, camisetas, etcétera, que de hecho no lo vas a percibir aunque juegues a puerta cerrada. O sea, esos ingresos yo creo que ya se pueden dar por perdidos ahora mismo. Y fíjate, Por supuesto, no digo, en el estadio del Tottenham, por ejemplo, en cervezas venden un montón, porque entre los que compran cervezas normal y los que son imbéciles como yo y desfondan el vaso de cerveza y se tienen que pedir otro, fíjate, claro. hacemos ricos al Tottenham. Yo he pagado el fichaje de Bergwijn, lo he pagado yo, que soy imbécil. Y luego, por supuesto, están los patrocinadores. Muchos tienen cláusulas, más allá de que puedan renovar un contrato de patrocinio, muchos tienen cláusulas diciendo, hey, si no hay partidos, si mi marca no está expuesta, lógicamente no voy a pagar tanto dinero. En este caso, hemos podido ver una tabla que ha elaborado Nick Harris para el Daily Mail, donde observamos cómo estas pérdidas de dinero que se deja ingresar se divide por club. Y observamos como Manchester United, Manchester City y Liverpool son los que dejarían de ingresar más dinero. Estamos hablando de que estos clubes dejarían de ingresar más de 100 millones de libras cada uno, lo cual significa un 20% de su facturación anual. Es que es brutal. La gente dice, bueno, un 20%. Bueno, un 20% es mucho dinero. Estamos hablando de clubes que facturan algo más depende, ¿no? El Manchester United se va a 600, pero Manchester City y Liverpool está en 500. Estamos hablando de un 20% de su facturación anual. Y están perdiendo un 20% de su facturación anual. Y, cosa importante, los clubes de fútbol, que normalmente no es un negocio especialmente saludable y especialmente bien gestionado, tienen unos gastos fijos que no se pueden descargar. Porque una empresa normal dice, hey, 20% menos de ingresos. Pues sabéis que, muchachos, hay que despedir a parte de la plantilla o hay que, qué sé yo, hay que reducir en otros costes, lo que sea. Club de fútbol no puede. Su principal coste son los sueldos de jugadores. No puedes despedir a jugadores, porque precisamente es tu principal activo. Con lo cual, los clubes de fútbol están atrapados. Sí, sí, desde luego. Y ya te digo que además el 20%, que nadie se lo tome como una cifra poco importante, porque en términos de evolución del negocio y de estabilidad en cuanto a una empresa, vamos, es mortal. Así que ya sabéis que es un problema bastante grande para ellos. Y además también tenemos que hablar de algunos clubes en concreto, Ilie, porque hay algunos dueños, ya que nos metemos aquí con el bisturí, que no venían de una situación fácil y ahora vamos a ver cómo salen del COVID-19, porque yo esto es algo que creo que puede incluso reformular el mapa futbolístico en Inglaterra, ¿eh? Claro, porque mucha gente dice, bueno, pero no pasa nada, hey, si el club tiene problemas, son dueños multimillonarios. Ya, pero es que el COVID no solo afecta a los clubes, también afecta a sus dueños y a sus propios negocios. Por poner algunos ejemplos, Stan Kroenke, que es el dueño del Arsenal, se dedica al mundo del deporte. Ninguno de sus negocios de deporte está haciendo dinero. Lo mismo le pasa al Fenway Sports Group de John W. Henry del Liverpool. Tampoco sus franquicias en Estados Unidos están generando dinero. Tampoco que se la juega S es de béisbol. Sports, la S es de Sports. Dios mío, Claro. Henry, que nos vamos al carajo, Henry. Cambia la S, pon otra cosa. Claro, los Glazer, por supuesto, cada uno son millonarios, tienen miles de negocios, pero los Glazer, que también se dedican al mundo del deporte, tampoco están generando dinero por otro lado. Y no es el único caso. Daniel Levy se dedica a las finanzas. Las finanzas se han estrellado, se han estrellado. O sea, en apenas 2 meses las bolsas han caído en picado, los fondos de inversión han caído en picado. Daniel Levy ahora debe estar en una situación realmente complicada. Él. Me río porque has dicho que los Glazers se dedican al deporte y me estoy imaginando a los aficionados al Manchester United diciendo, madre mía, pues menos mal que se dedican al deporte. Porque como se dedicaran a las finanzas, macho... Mira, por ejemplo, el Leicester City es propiedad de King Power. King Power, por si alguien no lo sabe, son los duty free de los aeropuertos de Tailandia. No hay turismo, no hay turismo. No Nadie está existe. viajando a Tailandia. Nadie está comprando en esos duty free. Así que es una empresa directamente afectada. Es decir, el Leicester, que es uno de los clubes más perjudicados por el tema del COVID-19 en términos de porcentaje sobre su presupuesto, porque hemos visto que Man United, Manchester City y Liverpool dejan de percibir más de 100 millones, pero es un 20% más o menos de su facturación. En el caso del Leicester, estaríamos hablando del 30% de su facturación. Esto afecta más a los pequeños que a los grandes. Más a los pequeños que a los grandes, en términos de porcentaje sobre su presupuesto. Al Leicester no le va a poder rescatar su dueño, porque su dueño ya tiene problemas en su propia empresa. Exacto. El dueño del Brentford, por citar un ejemplo, en segunda división, tiene una empresa de análisis de datos. Pero es que no hay datos.
en el deporte. Ningún club está comprando sus servicios. Ningún club está comprando sus servicios porque no hay partidos que analizar. En este contexto, y es lo que entronca con lo que tú decías, pueden salir bien parados aquellos que, digamos, viven del patrimonio o de materias primas que no se han visto tan afectadas. En este sentido, por ejemplo, yo creo que los mejor parados serán los que su capital procede de Oriente Medio. Estamos hablando del Sheffield United, estamos hablando del Manchester City con el Sheikh Mansour, del Newcastle si finalmente lo compran, del fondo de Arabia Saudí. Pero no dejan de ser oportunidades que encuentran en el mercado, pero mientras que su patrimonio en ningún caso crece, en ningún caso. Simplemente están aprovechando inversiones, pero vaya, que tampoco os esperéis que por ese mismo, o sea, estarán más saneados, pero no os esperéis que hagan los mismos fichajes que antes, vaya. Y otro de los que podría salir bien parados, por ejemplo, son los chinos de Fosun, de los Wolves. Posiblemente en China sientan un poquito menos que algunos de los otros negocios en Estados Unidos y en Europa. Un poquito menos, porque ellos, aunque estén en China y en China no, digamos, ya hayan pasado lo más grave de la pandemia, tienen que vender al resto del mundo y el resto del mundo no les va a comprar nada tampoco. Así sí. que, en fin, vemos que ni siquiera los dueños van a poder rescatar a muchos clubes. Y luego encima tenemos otros clubes que simplemente ya venían a esta situación, han entrado en esta situación con unos problemas económicos, no problemas, pero sí que iban bastante pillados, como es el caso, y no estamos hablando de clubes pequeños precisamente, de Chelsea, Tottenham y Manchester United. Para pasarlo muy por encima, el Chelsea tenía, esto lo hemos comentado muchas veces, un cash flow muy bajo por culpa de las inversiones en fichajes, pero es que el Tottenham está todavía pagando su estadio y lo que le quedará con la cantidad de préstamos que tiene pendientes, y también el Manchester United tiene una deuda bien grande, más grande que el Trafford. Sí, el tema del cash flow, el otro día hacía un hilo muy interesante Sweet Rumble diciendo por qué, como en cualquier empresa, no basta solo con mirar la cuenta de pérdidas y beneficios, ¿no? Tienes que mirar también el cash flow, que al final es lo que te da digamos, la visión real del negocio, el flujo de caja, porque tú puedes tener unas cuentas en que amortizas y tal, que te sale todo muy bien, pero luego al final no tienes ni un duro en el banco. El Chelsea en este sentido está un poco pillado, porque hizo muchas inversiones en fichajes, y todo eso se tiene que ir amortizando. Entonces tú con el cash flow, cuando sumas amortizaciones, porque tú cuando fichas a un jugador, vamos a explicar muy breve, pero cuando tú fichas a un jugador por 5 años, el precio de su fichaje tú lo amortizas en 5 años. Tú fichas a un jugador por 50 millones, en tus cuentas cada año son 10 millones. Claro. Entonces tú lo vas reduciendo, ¿no? 50, 40, 30, 20, 10, hasta que al final ya está amortizado. Y si lo vendes en el año 3, por ejemplo, por 80, pues digamos que restas lo que te quedaba por amortizar de lo que te han pagado. Entonces el Chelsea en ese sentido pues tiene un problema porque ha invertido mucho en fichajes. En el caso del Tottenham pidió 195 millones de libras de préstamo, con lo cual su deuda para el tema del estadio asciende a 658, es la deuda más alta de toda la Premier League. Es un club bien gestionado, que está bastante saneado, pero Daniel Levy no va a poder acudir al rescate. Así que el Tottenham es un equipo que no esperéis que fiche a nadie, a menos que alguien le fiche a Kane, que tampoco parece probable. Y finalmente el Manchester United, que ya siempre hemos dicho que por culpa de la compra de los Glazers, por la forma en que se estructuró, pues ya tiene una deuda muy alta y paga unos intereses financieros muy altos. Exacto, y además en el caso del Tottenham, si alguien le compra a Harry Kane, bueno, suerte reemplazando a ese jugador, porque casi si te compran a Kane, te compran al club entero. En fin, Ilie, como conclusión de todo lo que hemos dicho, no, ya lo hemos dicho al principio del vídeo, no vamos a decir que no habrá fichajes, porque tampoco tenemos una bola de cristal, pero lo que sí creemos que es una realidad es que los clubes no tienen dinero, o al menos sus finanzas van a estar tan dañadas después de todo este contexto socioeconómico que se ha montado, que creo que, al menos económicamente hablando, van a tener otras prioridades y otras goteras que tapar antes que pues ejecutar fichajes millonarios. Pero es que además de todo esto, no hemos hablado de un tema que vamos a tocar ya para terminar, pero que también hay que considerar, el tema de las ventas. Y es que muchos de estos clubes también su economía está saneada porque pueden vender jugadores. Y ahora mismo, si ellos no pueden comprar, eso también se traslada a los demás. Y es que el mercado va a ser un mercado bastante estático y por tanto no vas a poder comprar, pero tampoco vender. Y eso es fundamental en tus ingresos. Claro, hay muchos clubes que, digamos,
arreglan sus cuentas con las ventas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Chelsea. El Chelsea habría sumado en el último ejercicio unas pérdidas millonarias si no fuera porque vendió mucho y acabó al final en beneficios, pero gracias a las ventas. Ahora, si no hay ventas porque nadie te va a poder comprar y te vas a quedar en una situación estática, muchos clubes van a pasar al rojo, muchísimos. Solo por poner un ejemplo, el Manchester City tenía unas pérdidas operativas de 22 millones de libras que se convirtieron en 10 millones de libras de beneficio gracias a los 39 millones de libras de beneficios de la actividad de venta en fichajes. Por ejemplo, el Chelsea, que comentábamos antes, tuvo un beneficio de 60 millones de libras en ventas. 60 millones de libras en ventas. Gracias a eso apañó sus cifras. Pero ahora no va a poder vender a nadie porque nadie se lo va a comprar. El Liverpool también tuvo un saldo positivo de 45 millones de libras. Todos estos son datos de Sui Rumble y una cuenta de Twitter que recomendamos mucho seguir. Lo que quiero decir con esto es que todos estos clubes que a final de año decían, hey, tenemos pérdidas de 45 millones, no te preocupes, si vamos a vender por 60 o por 70, ahora no vas a vender por nada, con lo cual te vas a quedar con unas pérdidas y cuidado que no haya muchos clubes ingleses que tengan problemas con el fair play financiero de UEFA, aunque es probable que la UEFA en estas circunstancias diga, ¿sabéis qué, muchachos? Este año no hay fair play. Vamos a ser mucho más laxos y a correr, que no le vamos a poner puertas al campo. Pero claro, en el caso, por ejemplo, del Chelsea, estamos hablando de un club que si pierde también esta fuente de ingresos, va a tener que sobrevivir o agarrarse al clavo ardiendo de las inyecciones de dinero que le meta su dueño. Y es que en el caso de Abramovich, sobrevive el Chelsea gracias a los préstamos de su dueño ruso. El último fue de 238 millones. Claro, si Abramovich tiene problemas en este contexto, pues el Chelsea va a tener problemas porque se ve claramente en su economía. Solo si Abramovich está saneado y tiene dinero para aportar, el Chelsea está saneado. Sí, yo como conclusión, Nacho, yo creo que vamos a ver un mercado muy, muy parado, con muy poca actividad. No veo al Chelsea haciendo fichajes, creo que con Ziyech se va a quedar. No veo al Tottenham haciendo fichajes, lo cual quiere decir que solo ficharía si se vende a Kane, pero ¿quién te va a fichar a Kane en este contexto? No veo al United, y lo dijo Ed Woodward. El propio Ed Woodward dijo, hey, muchachos, 100 millones de Kane, tal, olvidaros, esto no va a ser posible, no vamos a poder pagar 100 millones por un jugador este verano. Era una buena idea antes, pero a estas alturas parece que lo de Kane y Sancho no tiene forma de cogerlo. Luego súmale también el tema del Manchester City, si les sancionan para Champions, sus ingresos además van a bajar todavía más, con lo cual date por, o sea, es imposible también el Manchester City. El Liverpool puede fichar a Timo Werner, 60 millones de libras, un club que deja de ingresar 100 millones, que posiblemente no tenga nadie a quien vender. Claro, este es el punto que tú decías al principio. Veo. Si llega Timo Werner, tal y como está la situación ahora mismo económica, tendrá que salir alguien, ¿eh? Tendrá que salir alguien. Seguro. Y alguien además importante. No sé, a lo mejor entra dentro de los planes pues que Sadio Mané sea traspasado, pero me extrañaría mucho, todo puede pasar, pero... Pero alguien, estamos de acuerdo, tiene que salir. Alguien tiene que salir. Y esto va a ser... alguien sale. Y esto va a ser todos los clubes. Y estamos, insisto, hablando de los grandes. Los pequeños es mucho peor. Sí. La situación del Leicester, por ejemplo, es mucho peor. O sea, el Leicester, olvidaros fichajes de 30 millones. Olvidaros, a menos que llegue alguien y te compre a Maddison por 50 o 60. Y cuidado que no haya clubes que tengan que vender jugadores para equilibrar cifras a la baja. Exacto. Que el Leicester diga, hey, que hay alguno pesque, Claro, yo a Maddison pues lo habría vendido por 100, pero ¿sabes qué? Es que no tenemos un duro, ¿no? O sea, nos vamos a ir a la quiebra. Por ejemplo, nos ofrecen 40. Pues adiós, Maddison. Por ejemplo, un aviso a cualquiera que tenga un mínimo de dinero. El Aston Villa hace nada tenía muchos problemas económicos. Ojo al Aston Villa en una situación así, porque puede verse forzado a vender, por ejemplo, a Jack Grealish o a John McGinn y te pueden salir a un precio que en tu vida te habrías encontrado. Pero claro, tú también tienes que tener ese dinero para igualar la oferta. En fin, muchachos, ya veis cómo va a ser el mercado de fichajes que se nos viene encima. No creemos que vaya a ser ni mucho menos un mercado de fichajes emocionante, así que también os queríamos dar esa otra visión pues que no se da tanto. Ahora es cuando echo de menos, Ilie, a la directiva que ya está en la rampa de salida del Newcastle, que se iba a Francia, te fichaba a 3 tíos que no eran ni zurdos ni diestros, simplemente malos, y los fichaba por 1 millón a cada uno y no rendían bien, pero al menos tenías plantilla. Ahora nos habrían vendido bien, claro. Claro, yo creo que, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero para reforzar esa idea, yo creo que va a ser un mercado de mucho intercambio, de mucha cesión, de usar jugadores como moneda de cambio, porque dinero no va a haber. ¿Te imaginas? A lo mejor por primera vez en la historia nos vemos en una especie de mercado a lo NBA. Claro, en la NBA es todo trueque, es todo además intercambio de contratos y demás. Puede parecerse bastante por primera vez
a un modelo así, porque no le va a quedar otra a los clubes. Y por supuesto, esto ya para otro momento, pero cuidado también con los que quedan libres, con los jugadores que quedan libres, Sí. porque se van a encontrar con contratos a la baja y no creemos que puedan dar ningún otro pelotazo. Futbolistas veteranos que se esperaban salir de los clubes y digamos, conseguir un buen último contrato, cuidado, porque incluso pueden renovar con condiciones más o menos positivas con clubes a los que no contaban renovar, vaya. Y de hecho, imagínate William y Pedro, ¿quién les va a pagar lo que les estaban pagando hasta ahora? Han tenido suerte los que han renovado a última hora, ¿no? Mata, por ejemplo, que se queda un año más, todo esto, pero ¿quién les va a pagar? Yo creo que vamos a ver muchos futbolistas también que se van a ir a otras ligas, tipo, pues qué sé yo, pues tipo China, por ejemplo. Yo creo que muchos jugadores no tan mayores se van a ir a China. Si quieren mantener su nivel de ingresos, se van a tener que ir a China. No veo más opciones. No, sí, todavía salimos de esta crisis con China montando la mejor liga del universo. Bueno, muchachos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os esperamos, ya sabéis, en comentarios para que nos digáis qué pensáis del próximo mercado de fichajes, de esto que hemos contado y también pues si esperáis algún movimiento bomba a pesar de todas las restricciones. Y si os ha gustado el vídeo, lo primero de todos es esperamos aquí en el botón de like, que lo tenéis aquí abajo, que es un clic, hombre, y así nos hacéis saber que os ha gustado el vídeo. Y también tenéis el botón de unirse para unirse al canal y apoyarlo con la membresía a cambio de ventajas fresquísimas. Y además de todo eso, también es momento de sacar camisetas de manga corta, de lucir un poquito ahí el modelito. Pues ¿sabéis cómo se refina a las mil maravillas vuestra figura? ¿Cómo se estiliza? Con camisetas como la que lleva Ilie. La mediainglesa.shop, ahí tenéis un catálogo espectacular. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.